Hola artista, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy una acuarela a partir de esta fotografía de un pueblecito asturiano que se llama Ayes, en Peñamellera Alta, en Asturias. Voy a utilizar acuarelas vegetales de art creación sobre un papel Mitchell de 280 gramos de grano fino, 25% de algodón. Bueno, el dibujo lo he simplificado mucho, como siempre es un dibujo un poco complicado, o sea que cuanto más complicado sea el dibujo, más motivos para intentar simplificarlo. Voy a borrar un poco el lápiz para que no me moleste tanto. Las montañas no las he dibujado, ni la mitad de los arbolitos, y desde luego no dibujé las ventanitas, ya los pondréis luego al final. No hay ninguna necesidad y os distrae. Vamos a utilizar goma de reserva y vamos a proteger un poco el borde de la iglesia y de las casas para poder pintar el cielo sin tener que preocuparnos. Cogéis un pincel que esté seco, mejor. Lo empapáis en jabón de manos, bien empapado, y muy importante quitar todo el sobrante con un papel. Ahora ya podéis utilizar el líquido de enmascarar sin peligro de que se estropee el pincel. El pincel lo más grande que podáis, echáis mucha cantidad y no repaséis. Vamos a cubrir solo el borde, porque si fuera todas las casas pues es mucho. Entonces con el borde nos arreglaremos. Es un momento y vais a trabajar más cómodos de esta manera. Bueno, esto ya lo dejáis secar bien. Podéis utilizar si queréis el secador, pero si utilizáis el secador no lo arriméis demasiado porque se estropea la goma y luego salen cosas raras. Ahora aclaráis bien el pincel. Mi paleta vermellón, azul celeste, azul lavanda, azul cobalto, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, verde vejiga, verde oliva, ocre amarillo, amarillo y naranja.
voy a utilizar pinceles de estos chinos y a lo mejor alguno sintético así más finito, lo voy a dejar aquí por si acaso. En esta ocasión vamos a hacerlo de una manera diferente, digamos que al revés. Voy a pintar primero el cielo, las montañas y lo que es vegetación que está en un segundo término. Lo voy a hacer de un tirón. Y luego voy a quitar la goma de reserva y en vez de dar primero un poco de color y luego las sombras y el volumen, vamos a hacer primero el claroscuro. Con los mismos tonos del cielo vamos a hacer primero las sombras de los volúmenes de las casas y de los arbolitos y luego le vamos a dar el color. El resultado, como veréis, es el mismo, pero viene bien para que os deis cuenta de la importancia que tiene el claroscuro y dar bien la sombra. Bueno, pues nada, voy a empezar por el cielo. Azul lavanda, azul celeste, una gotita de marrón, un poquito de rojo, agua, y un poco de rosa. Agua, más agua, un poco de azul cobalto y sombra tostado. Espera aquí no marrón. Así. El cielo hay que hacerlo de un tirón, sin retocar nada, Vamos a esperar un momentín y voy a hacer las montañas. Ahora ya está chupando, voy a darle un tono un poquitín más oscuro, le voy a dar la forma y luego un poco de sombra. La luz viene por la derecha. Le voy a dar un tono más violáceo, azul cobalto, un poco de rojo. Y espero un momentín. Voy a hacer el perfil primero. Color. Agua. Un poquito más de rosa. Ahora voy a dar
alguna sombra un poquito más oscura, azul cobalto, una gota de sombra tostada, no tanto no, aquí, por aquí, un poco más oscuro. Que se note lo que hacemos. Aquí. Un poco de rosa. Azul cobalto. Un poco más oscuro aquí. Sombra y azul. Sacar un poco de luz aquí, con agua. Bueno, ahora voy a hacer lo verde que está en segundo término. O sea, este espacio de aquí y un par de arbolitos. Lo verde de delante lo vamos a dejar para el final, porque como ya he dicho, primero vamos a dar la sombra. Voy a dar un verde así apagado, primero. Verde vejiga, que es muy fuerte, lo mezclo con azul. A ver. Un poco de ocre amarillo. Azul cobalto. Más azul. Así, discreto. Voy a darle una base primero. Aquí hay un prado, que lo voy a dar un poco más claro con ocre. Azul celeste. Estos arbolitos. Voy a dar algún tono distinto, por ejemplo un poco de rojo, que no sean todos los árboles iguales. Un poco más de rojo.
poquito de sombra tostado. Verde más intenso. Ahora sombra. Azul cobalto y un poco de rojo. Por la izquierda y por debajo de los árboles. Azul cobalto, vermellón. Los arbolitos estos, por la izquierda y por debajo, un poco de sombra. El prado, un poco de sombra. Un poquito más oscuro. Azul cobalto. Y rojo. Importante que le deis un poco de gracia al borde de los árboles, ¿eh? No hagáis bolas todo el tiempo. Que se vean árboles diferentes, no todos repetidos. Bueno, pues ya está. Ahora esto lo voy a secar bien y voy a quitar la goma de reserva. Bueno, quitamos la goma. Si la habéis pasado al secador, tenéis que esperar a que se enfríe.
Si os queda algún resto lo podéis quitar con una cuchilla. Pero queda un poco aquí. Suele haber problemas a veces donde se ha borrado mucho porque la fibra del papel se levanta, entonces la goma se pega más de la cuenta. Yo aquí estuve corrigiendo y por eso han salido unas manchas, creo yo. Aquí en esta parte de las ventanas, que las retoqué un poco. Ay, pero bueno, no tiene importancia. Bueno, voy a quitar el verde de aquí y voy a hacer un gris azulado similar a los tonos que tengo en el cielo para hacer las sombras. Empiezo primero con sombras suaves y voy a ir oscureciendo. Luego le daré el color y al final los últimos toques. Voy a coger este que es un poquitín más pequeño, azul cobalto. Voy a preparar bastante para que me sirva para todo. Le echo un poco de azul lavanda, una gota de marrón, como hice en el cielo, y un poquitín de rojo. No sé si eché demasiado rojo, un poquito más de marrón. Un gris azulado, pero tiene que tirar para gris, digo para azul, perdón. No hagáis una cosa sucia que luego queda mal. Este tono está bien, creo yo. Si lo veis muy oscuro, añadís agua, vais añadiendo agua. Voy a empezar pues por aquí. Estos pinceles chinos cargan mucha agua, así que hay que tener cuidado. La torre entera por la izquierda. Esta casa por la izquierda también. Esta.
Esto también está en sombra. Esto. Como veis, primero voy haciendo las sombras principales, las que más destacan. Luego iré haciendo otras, como por ejemplo debajo de los aleros. Este paño entero. Este muro voy a dejar un borde de luz por arriba. Esta pared también. A ver si se me pasó alguna. La torre esta que se ve detrás. Bueno, creo que está casi todo. Bueno, ahora vamos a dar, por ejemplo, las sombras de los aleros.
La vamos a dar generosa, que quedan bien. En estos que están en el otro sentido hago solo una rayita, ¿eh? Aquí no tiene que haber sombra. Aquí también debería haber. Bueno, ahora voy a hacer la sombra que se proyecta esta casa sobre esta, por ejemplo. Voy a hacerlo un poquitín más suave. Sería pues algo así. ¿Y qué más? Esta sobre esta, por ejemplo. Y esta también. La foto no se ve, pero yo la voy a hacer porque queda bien. Aquí. Una rayita. Me falta esta. Ahora voy a definir un poco la torre esta con la sombra. Voy a hacer la ventana, el resto de ventanas las haré al final, ¿eh? Además voy a intentar hacer pocas. No queda elegante llenar todo de ventanas por todos lados. Basta con insinuar alguna. Bueno, ahora algún tejado. La luz dijimos que venía por la derecha, pues algún tejado que caiga hacia la izquierda conviene darle un poco de sombra, quizás un poco más suave ya. Además, por ejemplo, esta casa que hace sombra sobre este tejado. Le damos aquí, pues sombra, sin miedo. Y este de detrás, pues se supone que hay alguna casa por ahí, pues lo mismo. Este, evidentemente por la izquierda, conviene darle un poco más suave, pero algo de sombra tiene que. Esta. Vamos a ir irregular. Así. Este también un poquito. Estos son luz, este sombra.
en este prado, la sombra que hace la casa sobre el prado, lo primero. Luego ya veremos si damos más sombra, pero aquí tiene que haber sombra. Y aquí lo mismo. También tiene que haber sombra que hace el muro sobre la hierba. Hacemos irregular porque el terreno es irregular. Y esta casa sobre esto. Sombra. Y sombra. Y vamos a dar un poco de volumen al terreno también, que no es llano, tiene forma. Azul cobalto. Hay que hacer bastante color para no quedarnos a la mitad. Un poco de sombra, más azul cobalto, una gotina de azul lavanda, más azul, agua. Vamos a dar aquí un poco de sombra, el prado. Eso. Ahora sí. Aquí la sombra que hace estas casas sobre el terreno también. Estos arbolitos vamos a darle un poco de volumen. Sombra por la izquierda y por debajo. Un poco más oscuro. Aquí ya un poco más oscuro. Más oscuro. Vamos a marcar debajo de los aleros un poquito más oscuro. Azul cobalto y un poquito de sombra tostado. Bueno, mucho azul, ¿eh?
Bueno, lo vamos a secar y vamos a darle un poco de color. Y luego al final todavía podemos dar a un toque donde haga falta. Pero el volumen principal pues ya lo tenemos hecho. Hay que secarlo bien, ¿eh? Una mancha por aquí en la piedra para que vaya cogiendo textura, lo que sea piedra nomás. Todo es piedra. Bueno, pues ahora vamos a secarlo bien. Bueno, ahora vamos a aprovecharnos de la principal virtud que tiene la acuarela, que es la transparencia. Entonces ahora ya tenemos las sombras principales, vamos a darle un poco el tono. Lo importante es no remover lo que ya hicimos, entonces vamos a darle un tono sin repasar, de una pasada. Con un pincel de estos chinos. Voy a hacer primero los tejados con un poco de vermellón, siena tostada. A ver. Dar un poquitín más de color. Una gotina de óxido. Bueno, voy a darle a los tejados. De una pasada. Quizás esté un poco apagado. Voy a darle un poco más. Aunque luego le puedo dar unos contrastes con más color.
y un poco pobre. A ver, sin remover, sobre todo donde tengamos ya las sombras dadas. Bueno, la verdad es que es mejor que quede claro que quede oscuro, ¿eh? Porque siempre lo podemos oscurecer luego cuando seque otra vez. Así. Un poquito más de color. No, me parece demasiado oscuro. Demasiado intenso, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer la piedra. La torre y el resto de piedra. Ocre amarillo. Un poquito de sombra de agua abundante. Voy a probar aquí primero. Así, sin remover. Para no estropear.
ocre, sombra tostada. Sin remover. Aquí también más suave. Y aquí. Aquí un poco más de tono. Ocre amarillo, sombra tostada, mucha agua. Voy a dar un poco de agua sucia en estos blancos, que no me gustan tan blanquísimos. Agua prácticamente. Así. Y ahora el verde del prado. Verde vejiga. Uy. Ocre amarillo. Un poquito de rojo para apagarlo. Agua. Amarillo. Algo así. Un poco más de amarillo. Sin remover. Un poquito más de verde. Y un poco más suave, voy a echar un poco de ocre. Ocre. Como veis, paso encima de lo que ya había dado la sombra, sin removerlo. Así. El arbolito, un pelín más oscuro, he hecho un poco de verde. Así. Luego, si hace falta, le daré alguna mancha más de color. O ahora mismo le puedo dar un poquitín donde no tengo azul.
para darle una gracia. Y ahora los arbolitos estos de atrás. Ahora lo voy a secar. Voy a dar algún tono más en los tejados, un poco más intenso y oscuro. Rojo, azul cobalto. Más azul. Ahora voy a darle un ligero tono rojo en alguna sombra para darle un poco más de gracia al asunto. Rojo y agua, sobre todo donde hay piedra. Y convenía que estuviera bien seco. Voy a pasarle un poco el secador. Bueno, pues vamos a dar algún tono rosa, también para que entone con el cielo, que tiene algo de rosa, suave, aquí en las sombras. Aquí.
Llega la torre de la iglesia. Así lo voy a mover. Voy a darle un poquitín en el verde. De todo aquí que hay prado y se me olvidó de darle verde. Voy a dar una manchina por aquí verde ahora, así un poco más definida. Ahora hago una manchita roja en lo blanco, muy suave. Así. Para que no quede tan artificial esto. Y ahora lo voy a secar bien y le voy a dar los últimos detalles con un pincelín un poco más fino. Bueno, pues con un pincelín más fino vamos a dar los últimos detalles. Azul cobalto, sombra tostada y poca agua ya. Pasamos aquí un gris muy oscuro, un poco de rojo, azul cobalto. Primero voy a dar una sombra aquí sobre esta rayina que dejé blanca de los árboles. Bueno, primero voy a hacer el campanario, la ventana y un par de rayinas.
voy a hacer un par de ventaninas. A ver, una aquí. Una y dos. Un poco de movimiento a esto. Está demasiado recto. Un par de rayas. Una ventana aquí. O dos. No, voy a hacer una media nada más. Ahí. Y otra aquí. Aquí una puerta. Y aquí otro par de ellas. Y aquí una. Voy a coger un poco de blanco y voy a hacer unos brillines ahí.
Bueno, pues ya está. Voy a darle un pelín más de color aquí y en la torre. Sombra tostada y ofrenda. Por abajo más bien, Ay, queda un poco paliducha. Voy a poner sombra de la torre sobre esa casa. Un poco alto, un poco de rojo.